Hola mis amigos y amigas, shalom, shalom de lo alto para cada uno de ustedes. Hoy con la serie de regreso a Jerusalén, el tema, continuidad de los temas que hemos estado desarrollando este, sobre, sobre las raíces hebreas, sobre la raíz hebrea. Y igualmente hoy como de costumbre y para la gloria de Hashem, me acompaña el maestro Irán, Daniel Irán, y el experto en los controles, Juan Carlos desde Alajuela. Él no se ve, pero un día lo vamos a presentar en vivo y a todo color. Y al, al maestro Daniel que nos pueda saludar en esta hora. Amén. Shalom a todos, bendiciones del Eterno. Aquí estamos nuevamente para continuar esta temática que hemos venido hablando. Gracias a la invitación del pastor Roy y a la cooperación de Juan Carlos que nos ayuda en los controles, y a todo el apoyo de cada uno de ustedes que nos han venido siguiendo en estas clases que iniciamos con el título de Raíces Hebreas. Lo que hemos ido avanzando, ha ido evolucionando la temática y hemos comentado ciertos temas, no hemos tratado temas a profundidad porque estuvo en tiempo, pero con la ayuda del cielo hoy vamos a aportar un poco más, a comentar un poco más de Torah desde esta perspectiva. Y bueno, agradeciendo al cielo primeramente, luego al pastor Roy, a Juan Carlos nuevamente y a toda la audiencia que ya se nos comienza a unir. Muchísimas gracias, More. Solamente una disculpa por el atraso. Yo les escribí ahí por asuntos varios. No pudimos a las puras 7. Pero gracias a Dios estamos acá. Gracias al Eterno por usted conectarse en este momento. Quiero leer una palabra, solamente unos versículos en Isaías 35, futuro glorioso de Sión. Dice la escritura de la siguiente manera, la Torá: se alegrarán el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente, y también se alegrará y cantará con júbilo la gloria del Líbano. Deseará la hermosura del Carmelo de Sarón. Ellos serán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles. Decía los de corazón apocado, esforzados: no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Amén. Desde luego estoy usando la Thompson, la Reina Valera 95, porque esa es la que usamos acá para ver el contenido de la raíz hebrea. Vamos a orar al Eterno. Señor, que tú lo conoces todo, Hashem amado, Elohim, tú eres santo y poderoso. Ante ti estamos como tus hijos, como tus servidores, en lo que podamos. Bendiga a cada uno de los que están viendo, escuchando, Dios mío, en el nombre poderoso de Yeshua. Bendiga a cada uno con la bendición de Abraham, con la bendición de Isaac y de Jacob, en el poderoso nombre de aquel que todo lo sabe, el Dios eterno. Amén y amén. Shalom a todos. Pregunta para iniciar este tema, porque hoy seguimos con la continuidad de la tercera estudio, y quedó pendiente sobre los diezmos, ofrendas, y no sé si hablaremos de primicias, eso lo sabrá el maestro. Pero ahora, pregunta muy importante: ¿por qué de regreso a Jerusalén? ¿Por qué de regreso a Jerusalén? Esa es la pregunta, y con eso iniciamos el tema, amado. ¿Por qué de regreso a Jerusalén? Es sencilla la respuesta, porque todo surge ahí, pastor. Es Israel la nación que Hashem, bendito sea, escogió en su propósito perfecto y divino
para plataforma, como plataforma y ejemplo a las naciones de lo que Hashem busca de todos. Y por supuesto, para traer al Mesías judío, que nos amplificaría el conocimiento de la Torá y es el que nos acercaría más a él. De manera que todo lo que conocemos y lo que hemos venido hablando concerniente a las escrituras y concerniente a todo lo que hemos hablado y comentado en clases anteriores, todo surge ahí. Y cuando hablamos del Mesías, en específico en el primer siglo, y todo el desarrollo en adelante. Y como estudiamos las clases anteriores, nos dimos cuenta que hubo una separación seria a partir del siglo III en adelante, aproximadamente, según la historia, y precisamente nos desligamos, nos salimos fuera del camino que nos llevaba a Jerusalén. Pero ahora, con la ayuda del cielo y del Eterno, y por oportunidades como estas, Pastor Roy, que tú estás creando por estos medios, vamos a tratar, con la ayuda del cielo, de mostrar ese camino a todos aquellos creyentes de origen judío y de origen gentil que se han acogido a los méritos de Yeshua, el Mesías judío, para poner su fe y conocer al Dios de Israel. Y es nuestro deber a nosotros como judíos y responsabilidad mostrar este camino. Es una orden directa de nuestro justo Mesías Yeshua, y es en lo que estamos ahora esforzándonos y dedicando nuestro tiempo a cada uno de ustedes, porque tenemos que decirlo, todo esfuerzo hecho para esta causa por cada uno de ustedes lo vale todo, y por eso acá nos tienen con todo el amor del mundo para traer a ustedes esta información y ponerla al alcance de cada uno. Excelentísimo, Amado, excelentísimo, qué tremendo. De hecho, es algo profético, fue algo, Correcto. Buena palabra profética, tremenda. Ok, entremos en materia que quedó pendiente. Yo creo que con este tema no creo que tengamos tiempo de nada porque es mucho. Amado Irán, sí. Háblanos sobre diezmos, porque en esto de los diezmos hay muchas cosas a favor, otras cosas a contra, que la gente es el que lo hace, pero la palabra, la Torá está escrita, está revelada, está dicha, cómo se debe hacer, cómo debemos implementar esto, porque alguna gente dice, nosotros no nos metemos en ese asunto del hebreo, pero sí practican los diezmos, sí llevan a la iglesia a diezmar, a ofrendar, hasta a primicias. De hecho, nosotros practicamos las primicias fuera de los diezmos y las ofrendas. Y ha sido de bendición para el pueblo del Señor, ha sido una gran bendición. Entonces, háblenos un poco de esto, dónde inició, cómo empezó esto y cómo se ha ido de generación a generación a través de las escrituras, y hoy por hoy podemos hacerlo de la forma escritural, que es a la base de estas enseñanzas, no salirnos de la escritura, pero de una forma correcta, no de una forma no en una forma emocionalista, no en una forma desviada, no en una forma exagerada, sino a través del conocimiento del hebreo, de la raíz hebrea. Por eso el tema se llama así, ahora es de regreso a Jerusalén, porque es la ciudad bendita del Señor. Entonces cuéntenos, maestro Irán. Sí, bueno, vamos con la ayuda del cielo a comentar hasta donde el tiempo nos lo permita ese apasionante tema y necesario de ser aclarado hoy en día. Antes de comenzar, quiero hacer un pequeño paréntesis para saludar a ya algunas de la audiencia que está con nosotros, la amada Rubí, algunos estudiantes, al profesor Harold Aliaga del Instituto Moria, a la estimada Claudia Milena de Colombia, que son estudiantes, y Harris, que también he visto que nos ha seguido en las clases, y bueno, todos los demás, si me escapa alguno, que sean bienvenidos todos a esta nueva clase. Ok. El maaser, como se llama el término hebreo, el diezmo, suele ser un tema a debatir, Pastor Roy, y los que nos escuchan,
Sin embargo, en ocasiones se hace sin tener, esto es muy claro, se hace sin tener en claro su concepto y bases que se practica. Forma parte de los preceptos activos en la Torah, correcto, forma parte de la Torah, es parte de la voluntad divina. Para muchos salta la pregunta obligada, el maser, en singular, maserot, en plural, el diezmo, hoy por hoy está vigente, esa es la gran pregunta. Ahora, ¿qué me enseñan los preceptos? Recuerden que todo precepto establecido en la Torah tiene un objetivo de enseñarnos algo, ¿sí? De llevarnos a una elevación espiritual mediante la práctica del cómo Hashem, el Dios de Israel, nos dice que debemos hacer las cosas. Y eso es lo que no tenemos que perder de vista. ¿Qué es el maser? Se puede definir el diezmo como la 10ª parte del ingreso de los productos. Esto se practicaba incluso antes de que Hashem revelara su voluntad a Israel en el Sinaí y que fuera establecido oficialmente. ¿Okay? Eso está en Bereshit 14:20, en Génesis 14:20, donde recordamos el evento con Abraham Avinu, donde dice que el diezmo de todo lo entregó. ¿Okay? Bendito sea el Elohim Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham el diezmo de todo. ¿Okay? Ahora, hablamos de diezmo, pero según la Torah hay varios tipos de diezmos y vamos a ir poco a poco avanzando, porque según vamos a tomar como base los Hazal de Israel, los sabios de Israel, y para ver cómo nos explicaron cómo era la distribución prescrita del maser, y es la siguiente. Tenemos en primer lugar en hebreo el maser rishon, que es el diezmo primero. ¿Sí? Este es el que es separado para los levín, para los levitas, que están totalmente ocupados con el servicio del Beit HaMikdash, o el templo, en principio el tabernáculo, luego con la construcción del primer y segundo templo. Ellos no tienen heredad en Israel, como está escrito en Bamidbar en números 18:20 y 21. Antes de hacerlo se debe separar una pequeña porción para el Cohen, para el sumo sacerdote, llamada terumat. Entonces es una medida que viene de terumat, que comúnmente es traducida como ofrenda alzada y puede entenderse también como presente según el Targum, que es una versión aramea de la Torah, que significa porción separada, haciendo específico a la porción de los levitas. Esto básicamente consta del maser rishon, el primer diezmo. Ahora tenemos el maser behemá, el segundo diezmo, que es el diezmo de animales. Recuerden que aquí estamos hablando del contexto del Tanaj, de las escrituras, cuando estos diezmos fueron establecidos. ¿Ok? Entonces, vamos a ubicarnos en ese contexto y es de esta perspectiva que estamos hablando. Ahora, el maser behemá, el diezmo de los animales, además del producto agrícola, también se separa el diezmo de los animales. Está escrito: todo animal que pase bajo la vara, el 10º animal será consagrado. Se trata de una vara roja con la que se hace una marca roja en el 10º animal. Este maser es considerado en menor grado de consagración, ya que tenía como requisito ser llevado a Jerusalén. Su sangre y ciertas partes destinadas se quemaban en el altar. Su carne era ingerida por el dueño o por cualquier otra persona en estado de pureza. Los Kohanim no recibían carne del maser behemá, muy importante. Vamos a pasar al tercer diezmo, esto Roy y la audiencia, que es el maser sheni, que básicamente tiene que ver con un producto bajo un título llamado remanente, que es grano, aceite, vino, fin. Todo este producto agrícola. Okay. Ahora, ovejas, cabras, dentro de lo que se consideraba ganado, ¿verdad? Grano, aceite, vino, que se llevaba a Jerusalén para ser consumido ahí. En caso de que el trayecto fuera muy largo, se cambiaba por el dinero para gastarlo en alimento y bebida. Disfrutar que se me había dado, como está establecido en Devarim 14, verso 22 en adelante. ¿Okay? Vamos para avanzar con el tiempo. Tenemos un cuarto maser, Pastor Roy y los que nos escuchan. Es el maser aní.
Este es, al español es como el diezmo del pobre. ¿El diezmo Reemplaza de qué? Perdón. del pobre, el diezmo del pobre. Este reemplaza al Maser Sheni en el tercer y sexto año. Recuerde que hay un calendario hebreo y es en base al calendario bíblico en la Torah que todos estos protocolos son llevados a cabo. ¿Okay? Este es en el tercer y sexto año del ciclo agrícola de 7 años, que es lo que llamamos en el hebreo, en el judaísmo, el Shemitah, el año del Shemitah. Al final de cada 3 años, el Maser se guarda, este diezmo se guarda y se da al final del año en la ciudad donde cada uno vivía, como está escrito en Devarim 14:28, en Deuteronomio 14:28. Este periodo es llamado año del Maser. De él comerá el Leví, el Ger, el extranjero, el Yatom, el huérfano, y el Almaná, que es la viuda, según como está escrito en Deuteronomio 26:12. ¿Okay? Ahora, muy importante, en el séptimo año no se apartaba este Maser. ¿Ya? Al ser la Shemitah se deja descansar la tierra. ¿Okay? Eso hay que tenerlo claro. Ahora, hay un quinto diezmo. ¿Okay? Normalmente vamos a escuchar, Pastor Roy, a todos hablar de 3 diezmos, por lo general en el judaísmo, pero de esos se derivan otros más que son los que estamos mencionando. ¿Okay? Y más adelante vamos a explicar el porqué. Tenemos el Maaser Mim HaMaser. Esto significa el diezmo de un diezmo. ¿Okay? ¿De dónde surgía esto? ¿Quiénes daban el diezmo del diezmo? Esto viene de los que recibían los levitas. Los levíes tenían que diezmar también. ¿Okay? Ellos entregaban su maser a los coanim, a los sacerdotes, ¿okay? Hijos de Aarón. Recuerden que levita y sacerdote son completamente diferentes en funciones y en todo esto. Y en el caso de los levín, a ellos les tocaba diezmar a los coanim, que por la orden de Hashem son los hijos de Aarón. Se conocía también como Terumat HaMaser, como está escrito en Bamidbar, en el libro de Números 18, 25 al 32. Ahora, viene la pregunta del millón. Pastor Roy, acabamos de ver así en una vista comentada y resumida, concerniente a cómo se manejaban los diezmos durante el tiempo de la Tanaj. ¿Sí? Ahora, según el protocolo de la Torah, ¿está actualmente vigente la entrega de los diezmos? Esa es la pregunta que tenemos que respondernos hoy y que nos interesa a todos. Y aquí es donde vamos ya a explayarnos, porque definitivamente hay que tratarlo. Según el protocolo de la Torah, el mandamiento del diezmo actualmente no es obligatorio. Según el protocolo de la Torah. ¿Por qué no es obligatorio? ¿Por qué la mitzvah ya no es obligatorio darla y llevarla como establece la Torah? ¿Por qué? Pues no contamos con el templo en Jerusalén. Y el diezmo es uno de los preceptos que para poder cumplirse o complementarse es imprescindible la existencia y funcionamiento del templo, Pastor Roy, según la Torah. ¿Okay? Este protocolo no es aplicable hoy en día porque no hay templo. ¿Qué existe actualmente? Dentro, vamos aquí ahora a separar algo, vamos a hacer un paréntesis para explicar algo. Porque hay un judaísmo que reconoce a Yeshua como Mesías. Y hay otro judaísmo que no reconoce a Yeshua como el Mesías. Y entre uno y el otro hay diferentes interpretaciones, aun cuando hablamos de la misma Torah. En algunas coincidimos, en otras no. Y aquí tenemos que hacer el énfasis, porque para el judaísmo no creyente en Yeshua como el Mesías, no se debe cumplir esta misma del diezmo como lo establece la Torah porque no hay templo. ¿Okay? Lo que existe actualmente es una excelsa costumbre judía
basada en el mandamiento de ofrecer el diezmo, basada en lo que es el mismo, de donar a los menesterosos, tanto judíos como no judíos, también a los estudiosos de Torah y a los que esparcen el mensaje de la Torah, el 10% de los ingresos netos anuales. Esto es una costumbre, en hebreo minhaj, que se practica dentro de las comunidades judías ortodoxas con el fin de mantener vivo la idea, Pastor Roy, Juan Carlos y la audiencia, de que hay un mandamiento que se debe cumplir, pero que temporalmente no podemos porque no hay tiempo. Tal donación se realiza voluntariamente. Repetimos que no se aplica en este momento el mandamiento del diezmo. Y cuando el donante crea oportuno, no es obligatorio. También es oportuno realizar esta donación cada 3 años, que es en congruencia con la antigua práctica de Israel, que hablamos de entregar en el 3er y 6º año el maaser a los pobres. Está en Deuteronomio 4. Es importante recalcar que el destino de esta donación voluntaria es para menesterosos, o sea, gente necesitada. En principio judíos, pero no se descarta al darle a cualquier persona que lo necesita, según como está escrito en la literatura hebrea, Mishneh Torah, donaciones a los menesterosos y para los estudiosos y todo este campo. ¿Okay? No se puede consagrar ese dinero para otro fin que no sea ese, muy importante. Y aquí ya quiero que vayamos tomando eso y tenerlo presente. El objetivo del maaser. ¿Okay? El mandamiento del diezmo, vuelvo a repetirlo, no es obligatorio actualmente, según la Torá lo establece, pues no está. Una consulta, maestro, una consulta. Sí. Porque hay mucha gente ahí que dice, esto ya no me está gustando, así son, ¿verdad? Porque cuando se habla de esta cosa, ok, la gente, nosotros que practicamos esto, porque es la verdad, nosotros acá en Oriente practicamos Occidente. Pero tampoco es malo, occidentes, pero tampoco es malo hacerlo. Es bendición, trae promesas de bendición o no. ¿Qué se puede hacer? Porque yo lo voy a contar de mi perspectiva pastoral. ¿De acuerdo? Sí, definitivamente. Ok. Recuerda lo que dijimos hace un momento. Aquí estoy hablando del judaísmo ortodoxo, del judaísmo no creyente en Yeshua. No perdamos la perspectiva, ¿ok? Porque recuerden que yo no soy ortodoxo y respeto a la casa de Judá, pero muchas cosas no estamos de acuerdo. Y en un momento vamos a entrar con la opinión de Mashiach Yeshua en el primer siglo correspondiente al maaser, ¿ok? Ya casi llegamos ahí, Pastor Roy. No, dele, porque me estoy adelantando. Ok. Ahora, como dijimos, para el judaísmo actual moderno, se practica esta costumbre para no olvidar de ayudar al prójimo, al desamparado, y para no desligarnos de la esencia del mandamiento. Es que se preserva esta costumbre de realizar donaciones, ¿okay?, basadas en el 10% de los ingresos. ¿Okay? Y que promover la justicia social, el reparto equilibrado de los bienes, es una práctica loable, tanto para judíos como para no judíos. Ahora, vamos a entrar en materia. La opinión del judaísmo creyente en el Rabbi Yeshua acerca del diezmo. ¿Okay? Aquí vamos ahora a ir entrando en materia, porque definitivamente es un tema que tenemos que tratar, porque hay que llegar a una claridad con esto. Definitivamente. Bueno, vamos a avanzar. El diezmo tenía el propósito, y mucha atención, y apunten por favor ahí en casa, para que luego, desde que escuchen esto, luego lo corroboren. El diezmo tenía el propósito del sostenimiento de los levitas, pero también existía una condición, y es que ellos no podrían tener heredad. Tenían prohibido tener propiedades, como dice en Bamidbar, en el libro de Números, capítulo 18, verso 23. A este estado de recibir
este Maser era condicionado según la Torah. No podían tener propiedades, no podían tener nada, porque Hashem es su heredad. Sin embargo, si hacemos comparaciones hoy, Pastor Roy, pues la cosa no calza mucho. ¿Ok? Vamos a continuar. Esto es bien importante de entender. Porque ¿qué debemos de entender por heredad? La heredad es una herencia, un patrimonio. ¿Ok? Ellos no podían tener otro patrimonio. Su heredad la constituía el servicio por el que recibían los diezmos. De igual forma, los levitas debían también dar el diezmo de los diezmos, como ya lo vimos hace un rato, a Aarón y a todos los sacerdotes. ¿Okay? Y este aspecto es algo que mucha gente no lo sabe. Muchos ni siquiera han escuchado que los levitas también, a su vez, debían dar los diezmos. ¿Okay? Esto lo podemos dejar de lado. Ahora, recuerden que les dije que todo mandamiento, todo precepto en la Torah tiene un objetivo principal, Pastor Roy. Y ahí es donde muchos han ignorado esto y se han enfocado en lo literal, en lo que ven, en lo que escuchan, pero no en lo que está detrás. Hashem no juega los dados, Hashem no crea algo para ver y decirte hazlo, a ver qué va a pasar. No, Pastor Roy, audiencia, no, él tiene un objetivo. Y es lo que busca en nosotros. Y uno de los propósitos fundamentales, más importantes del diezmo, según el objetivo de Hashem, es la protección del menos beneficiado. Mucho cuidado. El cuidado de los pobres, el cuidado de las viudas y los huérfanos. Dios siempre quiso que se previera esa situación. Es un engaño que nosotros permanezcamos con la idea de que cuando el Señor dijo que le robaban en sus diezmos y ofrendas, era solamente porque no se le entregaban los diezmos a los levitas. No, en ninguna manera. No se los entregaban a los pobres. Los propios profetas se las pasaban hablando y criticando y juzgando a los líderes por esa razón. ¿Ok? Porque se estaban yendo los recursos a otras fuentes que no eran las que Hashem había establecido. Por eso el enojo de Hashem. Y conste, no estoy hablando de dinero si hablamos en el contexto de la Torah. Recuerden, los diezmos hablamos qué tipos de diezmos son. Ahora, vamos a ubicarnos al primer siglo porque Yeshua, nuestro santo maestro, Jesús, como es conocido en Occidente, vino, muy importante, vino, y el templo estaba en funciones. Se estaba cumpliendo el mandamiento del diezmo, muy importante. Y aquí hacemos el paréntesis, saquémonos la idea de que cuando Yeshua el Mesías apareció en el primer siglo, el templo, el servicio del templo y todo alrededor se detuvo. Error, eso no es así. Y es verificable en las escrituras, aún en la misma Reina y Valera, y en adelante la historia, todo revela que la función del templo y el sistema de la ley de Moshe Rabbeinu, la ley de la Torah, estaba completamente vigente y operante. Y es sencillo entender, Yeshua no vino a abolir ni a quitar nada, sino a amplificar. Y esto ya lo vamos a ver más adelante. ¿Okay? Yeshua vino y el templo estaba en funciones y el diezmo también, el mandamiento del diezmo. Yeshua mismo, y aquí es donde vamos entrando en materia, tuvo que derrumbar los comercios que tenían en el templo porque llegaron al grado, el liderazgo, de pervertir el asunto relacionado con las ofrendas. Estas son cosas, Pastor Roy, que están detrás, que la gente no ve, porque la gente lee la escritura, la mayoría lastimosamente, con una mirada y pensamiento espiritual y siglo XXI. Pero no. Vamos a ver ahora la escritura y analizar los evangelios y el contexto en el que Yeshua se mueve de una manera comunitaria, incluso política y social. Porque ahí es donde vamos a encontrar esto. Yeshua no vino a salvar tus pecados y estas cosas. No, no solamente a eso. Vino a traer redención tanto social como espiritual a tu vida. Porque su gente, su propia gente, estaba siendo atropellada por un sistema lucrativo que tenía alianzas con Roma. Hablo del liderazgo de Israel. Literalmente el pueblo estaba muerto de hambre. Por eso Yeshua tenía que hacer milagros y darle de comer a la gente. Porque sus líderes
estaban haciendo un desastre y no estaban cumpliendo con el diezmo. Y por eso Yeshua tuvo que derrumbar los comercios que tenían en el templo, porque llegaron al grado de pervertir el asunto relacionado incluso con las ofrendas. Y los levitas seguían recibiendo los diezmos. Ellos tenían lo suyo y hasta de más. Yeshua acudió a los pobres, vino a cumplir misericordia, vino por la injusticia que se estaba llevando a cabo por no cumplir la ley del diezmo. Porque si no había alimento, no dice dinero, en su casa, para eso, entonces no había alimento para los pobres y para las viudas. ¿Okay? Vayamos entrando en materia. Si hoy en día solamente se ha enseñado que el diezmo se tiene que entregar a quienes dan la enseñanza de la Biblia porque se apoyan en los versículos de la Torá y el Antiguo Testamento como base para esa enseñanza, entonces la pregunta que nos tendremos que hacer es, ¿por qué no se ha enseñado esto con relación al diezmo de las fiestas y la forma como se debe ejecutar o cumplir? ¿Por qué no se ha enseñado que el objetivo del diezmo era también, y su principal función, ayudar a los pobres, a los necesitados, a las viudas? Vayamos viendo todo el panorama. Conste, estamos hablando de la Torá. Aquí no estamos hablando de la opinión del pastor Roy, ni mi opinión, ni la opinión de todos los sabios de Israel. No estamos hablando de la Torá. Sí, adelante, pastor Roy. Ese texto de Malaquías 3. Toda la nación, vosotros, eso es lo que se usa más. Toda la nación me habéis robado. Y de eso yo he escuchado gente hablando de eso. En vuestros diezmos y ofrendas y todo el asunto. Probadme. Explícanos. Exactamente. Explícanos esa palabra en la raíz, en el contexto hebreo, que si se puede. O díganos algo referente a esa palabra de Malaquías. Ahí está la respuesta en el mismo texto. Dice al final, probadme en esto y haya, ¿qué? Alimento. Alimento en mi casa. No dice ganancias, dinero, no. Alimento, porque el diezmo, como ya lo explicamos antes, se basaba en ganado, en agrícola, en vino, en aceite, en todas estas cosas que mencionamos. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasaba? Que el liderazgo literalmente estaba tomando todo eso para sí. Y el pueblo, las viudas, los huérfanos, los necesitados estaban muriendo de hambre. Eso es lo que estaban robando. ¿Ok? Porque esto es una misma de hacer justicia. No se les olvide el maser, el diezmo. En todo el contexto es una misma, un mandamiento para hacer justicia a los necesitados, a los que no tienen, pero que también son hijos de la casa de Israel. Esto era lo que se estaban robando. Ese es el contexto histórico de ese texto, Pastor Roy. ¿Okay? Ok, perfecto. Ahora, si estamos hablando del propósito más importante del diezmo, esto tiene que ver con el alimento para los pobres, las viudas y los huérfanos. Pregunta de lógica elemental. Si Dios está estableciendo el diezmo de los granos, de las cosechas, de los animales, ¿tú crees que una persona, Pastor Roy, muy humilde, y a la audiencia les pregunto, creemos que una persona muy humilde, hablando de los más pobres, tendrían tierras para sembrar? ¿Tendrían ganado? Claro que no. Son pobres, son necesitados. ¿Que no eran ellos los que debían recibir de los diezmos? Pero eso no se enseña. ¿Alguna vez has oído, Pastor Roy, y a tu audiencia, que los diezmos se entreguen a los pobres? Yo no la he escuchado. Vamos a hablar de esto. El maaser aní es el diezmo para los necesitados. Se daba, según la Torá, dentro del contexto de la Torá, se daba cada tercer año. Y los que recibían este diezmo eran los necesitados. Los levitas, los extranjeros, los huérfanos y las viudas. Eso lo explicamos hace un rato. Se recibía en las ciudades de los que diezmaban.
Hoy en día es muy lamentable, mucha atención, que se exija el diezmo a los más necesitados, porque ellos deberían recibir el diezmo, no darlo. Hoy he escuchado a ciertos personajes en la televisión decirle a la gente: usted está en ruina y en pobreza porque no ha dado los diezmos y las ofrendas. No, mis estimados, no, amigos míos, no torzamos la escritura. Cierta persona la escuché decir una vez que la razón por la que Yeshua azota a los cambistas en el templo es porque la gente no estaba ofrendando diezmando, ni diezmando. No, amigos míos, eso no es el principio de la Torah. El principio de la Torah no es enriquecerte, no. Es enseñarte a hacer justicia, amar a tu prójimo y a Hashem como a ti mismo, porque de esto depende la Torah. Es increíble. Ahora bien, es increíble estas enseñanzas porque a uno le despiertan un montón de cosas, pero tenemos la promesa, o sea, porque también va a haber esto, porque alguien me decía a mí: no, usted no haga nada más, viva de sus diezmos, y yo, como soy una persona emprendedora, pues hago otras cosas, y Dios y Hashem bendice eso, sí, bendice el fruto de mis manos. Dice de Barín, dice que él te da a ti la capacidad de hacer la riqueza. Además dice, 6 días trabajarás. Dios, él no está, o sea, ¿cómo les digo? Hashem no tiene problema en enriquecernos. O sea, él puede enriquecernos. De hecho, es una promesa que hay, que seremos como Abraham, que seremos prósperos en todo. Seremos prósperos en todo. Exactamente. Pregunta, la justicia. ¿para qué? Eso me gusta. Eso me gusta, la justicia, porque la gente, mire, yo en esta vida he conocido mucha gente muy poderosa, muy poderosa. Tienen todo el dinero que ustedes se puedan imaginar, pero son la gente más miserable en el corazón. No ayudan, no dicen que no, que a ellos les ha costado mucho. Y yo he tenido varias experiencias y yo le he dicho: Señor, ayúdame a ser justo en esto, porque qué bonito que uno puede ser bendecido para bendecir a otro. Ese es el contexto de la justicia de la Torá, como usted lo está explicando. Me decía un amigo mío que estaba en Estados Unidos, que dice que allá empezaron la comunidad judía a irse y a ser prósperos. Ellos tienen algo que son prósperos, pero cuando llegaba un judío pobre, entre todas las familias judías invertían $50,000, $100,000 y lo hacían al estatus de ellos, con dinero para que se montara sus negocios. O sea, qué manera. Oiga, ¿dónde está ese corazón del pueblo de nosotros? En Occidente. Exactamente, en Occidente. ¿Dónde estamos? Se olvidaron del precepto de la Torah y el objetivo de la Torah. Tremendo. Tremendo. Adelante, síganos explicando sobre ese asunto, y tal vez ahora con un chancecito nos podría explicar sobre las ofrendas, algo mínimo, ¿de acuerdo? Básicamente es el mismo principio, pero bueno, vamos a ver si el tiempo nos da. Ok, el judaísmo hoy en día, sabiendo que no aplican las leyes del diezmo según la Torah, por cuanto no hay templo, se creó una ley llamada Maaser Kesafim. Esto es como el diezmo de dinero, pero claramente ellos lo especifican en el sentido de que no es el mandamiento del diezmo ordenado en la Torá. Y claramente esa ley judía está destinada para que ese diezmo de dinero vaya a la gente necesitada y también a los pobres. ¿Okay? Si la Torá prevé que las viudas, los huérfanos debían recibir diezmos, ¿por qué nos enseña como parte de un mandamiento que debía ser vigente hoy en día? Debiera de ser. En lugar de esto, se le exige que cumplan con el mandamiento del diezmo para entregarlo a la iglesia o a congregación o a estos lugares. En fin, los necesitados, una vez más,
Los pobres deberían recibir el diezmo. Pastor Roy, búsqueme la Masorá de Meir, el Evangelio de Marcos, capítulo 12, verso 40. Vamos a leer unas palabras tremendas ahí. $12.40. El Evangelio de Marcos. Ok. Que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones, estos recibirán mayor condenación. ¿Se dan cuenta? Y si leemos unos versículos atrás, nos estamos dando cuenta que está hablando del liderazgo de Israel, que devora las casas de las viudas. O sea, que lo poco que tienen se lo quitan y luego van a alardear en público de su piedad. Qué tremendo. Y decía, hay que ser cara dura para ir y meterle la mano en la bolsa a los pobres, a los necesitados, y luego irse a parar como un justo delante de Hashem. Yeshua decía, guardaos de esos escribas, guardaos. O sea, evítalos. Okay. Ahora, aquí hay un detalle interesante, y es que no vamos a ver a Yeshua tocando este tema del Maser ni a sus discípulos porque era sencillo de entender. El templo estaba en pie y todo seguía igual. Sin embargo, Yeshua va a decir esto: no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. ¿Okay? El templo iba a desaparecer. Por ende, las leyes del Maser iban a tener que sufrir una modificación. Y es lo que vamos a ver. Y Yeshua tenía esto en mente. Ahora, ¿por qué también el templo iba a caer, Pastor Roy? ¿Por qué? Es sencillo y es lo que estamos hablando. El liderazgo hizo que el templo dejara de cumplir uno de sus más grandes propósitos divinos. Se olvidaron del corazón de Hashem con relación a los necesitados de la casa de Israel. Y habían tomado el templo como una máquina de hacer dinero, de enriquecerse, junto con alianzas con Roma. Y aquí va el mensaje para todos ellos, que estos que levantan templos y grandes cosas y todos, en todas las denominaciones. Si buscas levantar un templo para reunir la mayor gente, porque entre más gente, más número de volumen de dinero, vas a caer. Porque si Israel cayó, el templo cayó, ¿quiénes somos nosotros o Occidente para que sean pasados de vista por Hashem? En ninguna manera. Yeshua, mucho cuidado, habló de una viuda porque estaba depositando las únicas monedas. ¿Por qué? ¿Qué estaba haciendo esa viuda? Lo estaba haciendo por su fidelidad y amor a la Torah y a Hashem. Porque ella entendía, ¿okay?, lo siguiente: a pesar de no tener nada, mostró su fidelidad a esta mujer. Y entonces esto se convierte en un ejemplo para usted y para mí, Pastor Roy, porque ella entendió que otros, al igual que ella, necesitaban también. Sin embargo, los ricos venían y dejaban lo que les sobraba. ¿Para qué? Para luego irse a parar en las plazas y hacer alarde de sus obras piadosas. Ya no hay mérito alguno ahí. Tremendo. Vamos ahora sí. Vamos a entrar al tema de los que dicen, Pastor Roy, bueno, pero es cierto, ya no hay templo, ya no hay levitas, pero yo sirvo a Hashem y como si nos quedamos el mensaje, pues tenemos que vivir del altar y etcétera, etcétera. Vamos a ver qué es lo que en realidad dijeron. Porque Yeshua, teniendo en mente que el templo iba a caer y este diezmo y el sistema de la Torah concerniente al diezmo iba a ser pausado, ¿okay?, algo había que hacer. Entonces Yeshua amplifica la mitzvah del diezmo sabiendo que el templo desaparecería. Y vamos a ver de qué forma lo hizo. Vamos a leer 1 Corintios 9. Voy a leérselos a ustedes en el texto hebraico para que haya una mayor comprensión. Dice Rab Shaul,
Rab Shaul está respondiendo ciertas preguntas negativas que están haciendo de él, ciertos comentarios concerniente a esto y otro más, y él responde. Este capítulo y estos versos son una respuesta a esas preguntas. Y él Primero dice, de Corintios, ¿qué, amado? 9, 3 al 14. ¿Acaso, dice Rab Shaul, acaso no tenemos derecho de comer y beber? Está hablando de él y los que servían a Yeshua. ¿Acaso no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por esposa, como también los otros apóstoles y los hermanos del Adón, del Señor, y Kefa, Pedro? ¿O solo a mí y Barnabás se nos exige el trabajo secular para vivir? Mucho cuidado. Pongan atención a las palabras de Rab Shaul. ¿Quién fue jamás soldado y paga sus propios gastos? ¿Quién planta su viña y no come de su fruto? ¿Quién apacienta el rebaño y no bebe de la leche del rebaño? Digo esto solo por lógica humana. ¿No dice esto también la Torá? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trille. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? O sea, está hablando Dios en específico de los bueyes. ¿Acaso no lo dice precisamente por nosotros? Pues no por nosotros escribió. Perdón, pues por nosotros escribió. Porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir su parte del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado, mucha atención, pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún tropiezo al mensaje de la promesa de redención de Mashiach. O sea, para que no se diga que ustedes se están enriqueciendo a través de la palabra. ¿Ok? Es lo que él está diciendo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Ahora, aquí entra Mashiach. Así también ordenó el Adón, o sea, el Señor, Mashiach, Yeshua, a los que proclaman la promesa de la redención, que reciban el sustento, alimento de sus vidas por el mensaje que proclaman. ¿Cuándo dijo estas palabras Yeshua? Porque Rab Shaul, Pablo, está diciendo que esto fue una ordenanza de Yeshua. Y por supuesto que existe. Dice en Mateo 10, 8 al 10, en el texto hebraico dice palabras de Yeshua: a los que encontréis enfermos, sanadlos; a muertos, resucitadlos; a los leprosos, limpiadlos; a los sheidim, a los espíritus impuros, echadlos fuera. Y aquí viene el asunto, pastor Roy, la audiencia. Esta autoridad la recibí sin haber pagado por ello. Por tanto, ejercedla sin pedir dinero a cambio. No toméis dinero con vosotros para llevar en vuestros cinturones, ni oro, ni plata, ni bronce. Tampoco toméis bolsa con ropa y zapatos extra para el camino. Ni toméis con vosotros un madero como bordón. Y aquí está la ordenanza a la que hace referencia Pablo. Porque el que labora en este servicio es digno de ser alimentado por aquellos que son instruidos. Aquí, concerniente a estas palabras, es que Rab Shaul está diciendo allá. Así como ordenó el Adón, está hablando de estas palabras. Ahora, por la lógica, Pastor Roy, sin embargo, parece que Rab Shaul está manipulando la Torá para obtener recursos financieros de la gente. Pues a nivel literal, en hebreo Pashat, que es uno de los niveles de interpretación, el sentido claro y directo de la cita de Deuteronomio 25:9, que es el buey que trilla, es sencillamente que no debemos poner un bozal al buey para que este animal pueda alimentarse. Y en este caso, el Eterno se está preocupando, por así decirlo, del derecho de los animales que trillan. O sea, así como trabajan, también tienen que alimentarse. Ese es el contexto literal de ese pasaje. Esa es la enseñanza primaria en cuestión. Ahora, ¿por qué o en qué se basa Rab Shaul, Pablo, para decir que el Eterno revela este mandamiento por causa de aquellos que sirven y trabajan en su obra?
Y aquí el secreto de cómo el Midrash, la explicación, infiere en una halajá. Una halajá es un precepto, un orden, una ley dada al pueblo, a la comunidad, a partir del nivel literal de un escrito. Los Hazal, los sabios de Israel, han comprendido que este mandamiento de Deuteronomio 25 y muchas otras, lo que trata de mostrar es un prototipo o ejemplo representativo de una actividad básica, la cual sirve a su vez de modelo para establecer la halajá que descansa ahí, en ese grado literal. Es decir, que así como el buey ha de recibir beneficio por el trabajo que realiza, así también debe recibir beneficio el que hace el trabajo secular. Y cuanto más el que hace un trabajo de naturaleza espiritual. Por ello, Rab Shaul remata su derecho a recibir su sustento con las siguientes palabras. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, será mucho si cosechamos lo material. Ahora, una vez que conocemos el secreto de los Hazal para establecer instrucciones a partir de la Torah, apliquemos este principio a la ley de los diezmos. Ya hemos comentado que la ley de los diezmos a nivel literal se aplica en principio a las actividades agrícolas y en donde deben prepararse primero el diezmo de todos aquellos productos que se cosechen en el campo. Sin embargo, los sabios vieron en estas actividades agrícolas el prototipo que muestra ejemplar de una actividad básica del hombre, que es laborar, trabajar y el fruto de su trabajo, la cual se constituyó como un modelo para establecer que el judío, así como cosecha aquel fruto con que el Eterno ha bendecido su esfuerzo y separa primero el diezmo de los productos del campo, de la misma manera, de toda actividad productiva con la que el Eterno ha bendecido el trabajo del hombre, este debe separar el diezmo de sus ganancias y entregárselos a los que sirven al Eterno para que las buenas nuevas de la redención lleguen a los que no pueden por su estado de necesidad de pobreza y sean satisfechas las necesidades de los pobres, los viudos, huérfanos, como dice la Torah, ahora que no hay templo. Ahora, vamos a dar un ejemplo. Hay personas, Pastor Roy, y a todos, que asisten regularmente a congregaciones, iglesias, en fin, incluso hasta las sinagogas, y no dan diezmos, no dan nada, por las más variadas excusas. En esas congregaciones hay personas que no dan diezmos ni ofrendas porque piensan que eso está abolido y que era algo opcional, es decir, que daba criterios de cada quien si lo daba o no. Ahora, aquí viene el detalle. Si estás disfrutando de un orden establecido, es decir, pago de alquiler de un local, el pago de un mantenimiento de limpieza, de servicios públicos como agua, luz, etc. Además de eso, en todos los Shabbat, ¿okay? Vemos a varios hermanos ocupados en la enseñanza, en el canto, aprendiendo y todo lo que la liturgia y la organización de las festividades, en el caso del judaísmo. Todo eso es posible porque cada uno de ellos dan sus ofrendas para sufragar los gastos de la congregación y dan sus diezmos para bendecir a aquellos que tienen la responsabilidad de mantener los servicios de cada Shabbat y las festividades, y ocuparse de mantener sanas las finanzas y el bienestar espiritual de aquellos que no tienen los recursos para observar la Torah y que se congregan o buscan a Hashem. Ahora, es justo que disfrutemos de todas esas bendiciones y seamos los únicos que no contribuyamos a mantener la causa de ayudar a los necesitados. Para nada hay justicia en eso. Sea cual sea la teoría del diezmo y de las ofrendas que hayamos heredado de otros campamentos, dejemos a un lado el egoísmo y por solidaridad con los hermanos, colaboremos con aquellos que están esforzándose por transmitir la promesa de redención y llevándola a aquellos que no pueden, cumpliendo así con lo establecido por la Torah y la enseñanza del Rabbi Yeshua respecto a diezmos y ofrendas. Y ya voy a cerrar este comentario con lo siguiente, Pastor Roy, con unas palabras de Jacob, conocido en Occidente como Santiago, es el hermano de sangre de Yeshua. Y él cita unas palabras concernientes a esto tremendas. Dice esto: y si un hermano o hermana visten vestidos descosidos por todos lados y no tienen su parnasá, o sea, su mantenimiento diario, su alimento diario, y alguno de vosotros le dijera, id en shalom, calentados y saciados,
pero no le diera las cosas necesarias para el sustento del cuerpo, sabiendo que él no tiene, ¿de qué sirve? Así también la fe obediente. Si no se expresa en obediencia a la Torá, está muerta en sí misma. Está diciendo Jacob, capítulo 2, versos 15 al 17. Y termina en el verso 25-26 diciendo lo siguiente. Mira entonces que el hombre es justificado por la obediencia a la Torá, no por sola fe. Porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, la sola fe sin obediencia a la Torá está muerta. No me vengas a hablar de diezmo y de ayudar a los demás y necesitados si tú no estás cumpliendo con esta misma. Si estás yendo a sinagoga, al templo donde estés yendo, y no estás contribuyendo con el bien de los necesitados, de los pobres, de las viudas, de los huérfanos, nunca has obedecido Torah. Porque ya lo dije, la Torah tiene objetivos, Hashem tiene objetivos en las mismas que establecen los mandamientos, y es hacer justicia. ¿Okay? Ahora, terrible más aún, Pastor Roy, si la comunidad o congregación donde la gente está yendo y todas estas cosas no tienen como objetivo, dentro de todos los recursos que ingresan, ayudar al huérfano, a las viudas y a los necesitados de todo esto, están más perdidos que... Mejor me reservo el comentario. Y definitivamente están quebrantando y violando la Torá. Directamente. Ser justicia y amar misericordia es lo que pide Jehová, pide el Eterno. Tremendo. Es sencillo. Hoy no hay templo, el sistema de los diezmos no se puede hacer. ¿Qué hacemos? Nos basamos en el Maser Kesafim, que es el diezmo del dinero, y todo esto se distribuye en favor de los necesitados, de la viuda, de los huérfanos, como estaba diciendo Yeshua, y los que están transmitiendo el mensaje de redención, también pueden ser parte de ello, pero siguiendo la labor, cumpliendo, dando el ejemplo, no enriqueciéndose para sí mismos, porque en ese momento que tu corazón se desvía y empieza esto, empieza tu caída. Empieza tu caída porque estás quebrantando la Torá. El diezmo, ofrendas y primicias se crearon para ayudar a los demás, no para enriquecer a nadie. Y todos los que se acercan a la Torá buscando este objetivo erran. Erran contra la Torá, contra el cielo. Porque ¿con qué luz vamos a brillar si con nuestras actitudes apagamos todo? Hablar cualquiera puede, pero ayudar a los demás, ¿quién lo está haciendo? Recuerden, el objetivo de la misma es hacer justicia y ayudar a los que no tienen. ¿Okay? Adelante, Pastor Roy. Tremendo, tremendo. Yo sé que hay personas ahí que nos están escuchando, tal vez evangelistas, pastores y todo este tipo de personas y líderes, ovejas, y uno aprende de esto. Ahora bien, yo siempre lo he dicho, cuando ustedes deciden ser un egoísta, teniendo o no teniendo, siempre va a ser así, porque eso es un asunto del corazón. Esto es un asunto de corazón, del corazón, porque alguien me decía una vez, no, yo soy un hombre que me gusta ayudar mucho y se van aquí, sembrador, por eso es que yo no doy tanto, y no, aquí no me gusta esto, pero qué raro, logró acomodarse bien financieramente, vendió una herencia que tenía, bien dinero, y ahora no era eso. Ahora decía, yo es que no quiero porque, y mete la palabra, o sea, acomoda la palabra. Existen dos tuercen. Exactamente, la tuercen. Existen dos caras de la moneda. Aquellos que quieren enriquecerse con ofrendas, con diezmos, con todo eso. Y está la otra cara de la moneda, que es que no quiero dar, cierro mi mano para el necesitado, para la viuda, para la obra del Señor, porque como usted lo dijo, la obra tiene que continuar, la obra tiene que seguir. Entonces se ocupan recursos. Yo siempre lo he dicho, hombres, si estuviera, ya viene, pero si estuviera muy solvente, yo no tengo necesidad de eso,
porque esto es un llamamiento de Dios. Pero hay cosas que se necesitan, las cosas básicas de esta tierra. Tampoco usted no come aire, usted come alimento, usted come arroz y frijoles y carne, huevo, lo que sea, pero usted tiene que vivir. Entonces, no desviemos, no pongamos la palabra solamente porque hay personas que sacan contextos para acomodarlo a su conveniencia. Todo su objetivo y textos, su deseo personal está en otra cosa que no es la Torah. Correcto. Todo texto sin un contexto es un pretexto, me decían a mí antes, y es verdad. Y más ahora en la profundidad del hebreo. Entonces, es un tema muy interesante. Yo sé que hemos sido enriquecidos con este tema sobre los diezmos y ofrendas. Qué gran bendición, maestro Irán. Y quiero que nos dé unas palabras a cada uno de los televidentes, de los oyentes que están ahí conectados. Me contaba hoy una hermana de la iglesia que en esta enseñanza sacan el parlante afuera para que escuche el pueblo. Oiga usted, a todo volumen. Claro, o sea, adelante, con toda libertad. Vos estás predicando ahí quién sabe a cuántos. Entonces, qué bendición. De esto se trata. De compartir y que otros puedan ser bendecidos. Unas palabras para levantar una oración y bendecir y despedirnos. Vamos. Ok. Acabamos de oír a Jacob, a Santiago, el hermano de Yeshua, decir que si tú dices que obedeces la Torah, pero tus obras demuestran lo contrario, no estás haciendo nada, no has aprendido nada, estás perdiendo el tiempo. ¿Okay? Ahora, después de eso, en el sentido del tema que hablamos del diezmo, ok, no podemos cumplirlo como la Torah lo establece porque no hay templo. Sin embargo, cumplamos como hace el pueblo de Israel, la costumbre de ayudar a los demás en base a eso. Porque ya nos dimos cuenta que tanto los levitas también tenían que diezmar, ¿okay? Y dar a los demás, y ayudar a los demás, porque sus recursos iban para eso, porque es una mitzvah del cielo, es una ordenanza de Hashem, no del sumo sacerdote, ni levita, ni nadie. ¿Ok? Había que ayudar a los demás. Ahora, ¿quieren ver un principio de esto? En el libro de los Hechos, ahí dice, capítulo 2, que todos traían todo y ponían a los pies de los Saliahim, de los apóstoles, y ninguno tenía necesidad de nada, porque se trataba de ayudar a todos. Este es el principio de justicia de la mitzvah. Y si hoy en día quieres cumplir con esto, como la Torah lo muestra, como Rabbi Yeshua lo explicó, está bien, tienes una congregación, trae esto, pero inmediatamente comience a dirigir esa ayuda a los pobres, a los necesitados, a las viudas, a los huérfanos, a todos en la comunidad. Porque si hablas de justicia y amor, pero entre tu pueblo hay carencia y necesidad, tu mensaje no es válido. Estás quedando como un falso, como un engañador. ¿Ok? Entonces, volvamos a la Torah, regresemos a Jerusalén y definitivamente el Dios de Israel, quien es bueno, y nuestro justo Mesías Yeshua, nos van a acercar y elevarnos más espiritualmente conforme a la Torah. Les agradezco a todos su tiempo y su atención y apunten todo esto. Y bueno, los esperamos en la próxima con la ayuda del cielo. Pastor Roy. Gracias. Moré y a Juan Carlos. Gracias a cada uno de ustedes. Abrazos a montones. Adón, te pido que traigas luz a nuestro camino a través de la Torá, sí, y que seamos llevados y vueltos a Jerusalén, vueltos a los principios, vueltos al inicio, a las raíces del corazón tuyo, en el nombre poderoso de Yeshua. Amén y amén. Abrazos y bendiciones. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas bendiciones. Shalom. Shalom, shalom.